Guillermo. Bueno, siguen entrando los abogados, ya estamos Ya. en una amplísima mayoría la Facultad de Derecho Sí, se está imponiendo el número. Ningún problema, no hablaremos para los abogados. muy bien, muy bien. Igualmente, ya sabés que te terminás la charla y ya sabés, ¿no? Tengo un juicio de mala praxis a la semana. ¿Sí? No, ya estás condenado sin juicio previo. Lo nuestro es ejecución directa. Podemos empezar entonces. Cuando vos quieras. Bueno, podemos largar, Sabrina. A ver. Sabrina, Vamos. el Bocha Vidal. Bienvenido, Bocha. Bueno, cuando Sabrina, quieran. Sí, podemos. está grabando. Bueno, empezamos. Así que muy buenas tardes, amigos. Otra nueva jornada a la tardecita acá en este Zoom virtual tan lindo que hemos elaborado a lo largo de estos años con el Observatorio para la Calidad Republicana, juntamente con la Universidad del Museo Social Argentino. Con mucho esfuerzo, con mucha producción también, hemos tenido grandes disertantes, bueno, y siguiendo esa línea, hoy también vamos a lucirnos, va a estar con nosotros un distinguido médico, que es el doctor Adrián Gindín, que es médico, especialista en pediatría y cuidados paliativos, es profesor regular adjunto de la UBA y como otra tarea, gran tarea que tiene, es actor también. Adrián hoy va a tocar un tema que se las trae, que es Tengo derecho a morir, un tema que plantea muchas incógnitas y preguntas. Bueno, Adrián, esta sala del observatorio de la UNSA es tuyo y bienvenido sos. Muchas gracias a todas y a todos los que estamos aquí reunidos hoy. Uno intenta ser un poco incisivo o irritante con los títulos para convocar a la idea de la reflexión acerca de el derecho que una persona tiene a elegir cómo, cuándo y dónde morir, que es un poquito el objeto del debate que uno quiere plantear en este momento. Y está muy vinculado a lo que la medicina ha tenido que reflexionar a medida que se le propusieron o se le interpusieron o se le presentaron dilemas al final de la vida de los pacientes. Entonces vamos a organizar la charla de la siguiente manera. Lo primero que voy a hacer es leerles un texto de Tasto Pavlovsky. Tasto Pavlovsky fue un psicoanalista, uno de los introductores del psicodrama en la República Argentina, pero además fue un gran autor, dramaturgo argentino, y en ese rol escribe estas líneas en un monólogo muy famoso, con el cual yo voy a introducirme un poquito en el tema. Y decía Tato en este monólogo que se llama Imperceptibles, ¿no? Es un fragmento el que les voy a leer. Era hincha Independiente, fui a Europa y seguía Independiente. A todos lados donde jugaba. En 1964 jugó con el Milán la final de la Copa Intercontinental, que se jugaba en Madrid. Y en el segundo tiempo, Bernau hizo un gol, me acuerdo de la delantera. Bernau, Mura Suárez, Mario, Rodríguez y Savoy. Entonces yo grito el gol como loco. Me abrazo con un primo mío que estaba ahí. Y llorábamos los dos. Los gallegos nos miraban, no entendían nada, sorprendidos. De golpe me di cuenta de una cosa terrible. El referí anula el gol. Entonces yo grité, ¡me mato! ¡Me mato! Lo dije con una expresión futbolera. Muchas veces uno dice estas cosas en la cancha. Y ahí me di cuenta, al escuchar mi voz, me mato, que adquiría una necesidad existencial. Tomé allí la decisión del suicidio y eso me produjo una nueva perspectiva. Es extraordinaria la decisión, porque al tomarla yo me levanté diferente al otro día. Es sabia la decisión de la libertad que da el suicidio, es decir, yo no sabía antes de gritar me mato, sino que cuando decidí matarme me di cuenta de la enorme libertad que el suicida
como suicida tiene. ¿Por qué esta introducción de Tato? Porque en realidad, si una persona decide ser suicida, no lo podemos impedir. Es el ejercicio máximo de su libertad, como nos dice Tato en este texto. La discusión es, ¿qué pasa con aquellos pacientes que requieren ayuda y auxilio para poder concretar su deseo de dejar de existir? ¿Y por qué esta reflexión es necesaria? Porque más allá de el fenómeno de la eutanasia, o sea, la utilización de la muerte como una herramienta terapéutica, hay otros aspectos a tener en cuenta. Permítanme compartir un poquito la pantalla y escuchar un poquito algo que quiero hacerles escuchar. Avive el seso y despierte contemplando cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte, tan callando, cuán presto se va el placer, como después de acordado da dolor, como a nuestro parecer cualquiera tiempo pasado fue mejor. Nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir. Manrique, cuando habla en las coplas a la muerte de su padre, de la forma en la que él despide a su padre, nos da una fórmula de despedida. Sin embargo, la cultura a lo largo de la historia de la humanidad ha negociado con el fenómeno que otra persona muriese de diferentes maneras. Y todos los procesos, todos los ritos que nos ligan al duelo, son ritos ligados a una manera de entender a la muerte. Schopenhauer, y yo creo que tanto le afana a Schopenhauer esto, cuando escribe este texto sobre la decisión de morir y el suicida, justamente pone en la condición humana la idea de que nuestro tránsito es hacia la muerte. Como dice Manrique, nuestras vidas son los ríos que van a dar en la mar, que es el morir, ¿no? Esta idea de que avanzamos hacia la muerte como consecuencia de la vida. Durante mucho tiempo, la medicina no entendía el concepto de que avanzábamos hacia ahí y trataba a los pacientes o los seguía tratando aunque no estuviese bien tratarlos, porque hablamos de lo que se llama encarnizamiento terapéutico, o simplemente abandonaba a los pacientes hasta que muriesen y del duelo alguien se haría cargo, los psicólogos, por ejemplo. La aparición de la medicina paliativa cambia el paradigma y entonces produce la idea de ir incorporando ese camino para acompañar correctamente al paciente en el proceso de duelo y muerte, incluso antes que el fenómeno ocurra. Esto en base a este triángulo de criterio, ¿no? Que no siempre se podría curar, el alivio es el objetivo más importante que tenemos y el acompañamiento, el imperativo categórico del trabajo. Hablando de lo que hacemos los agentes de salud siempre, ¿no? De manera tal que tratar de respetar este triángulo es un poquito la idea de reflexionar sobre las decisiones que ocurren al final de la vida de las personas. Lo primero que tenemos que poner en claro es que existe una cosa que se llama regla del doble efecto. ¿Por qué? Porque vamos a ver que no es lo mismo que yo esté produciendo un alivio en una persona y en el marco de que estoy produciendo el alivio ocurre la muerte de una persona, que yo decida utilizar la muerte como un mecanismo de alivio. Esta diferencia debemos entenderla muy taxativamente. No es lo mismo la regla del doble efecto, que explica esta idea de que somos capaces de aliviar a una persona y que en el marco del alivio no evitemos que esa persona muera, sino que logremos que muera aliviada, no es lo mismo que decidir poner fin a la vida de una persona para al mismo tiempo ponemos fin a la vida de la persona, logramos que alivie su sufrimiento. ¿Sí?
Como verán, para que se produzca el doble efecto, tienen que darse estas circunstancias. Los abogados que son muy amigos de establecer circunstancias atenuantes y agravantes de las cosas, verán que si no se dan estas condiciones no podemos hablar de la regla del doble efecto. O sea, tenemos que tener una acción que sea accionar y no dejar de hacerlo, y esa acción sea por lo menos buena, indiferente. Lo mejor es que sea buena. Y que siempre querramos obtener el efecto bueno de la acción, no el objeto malo, la muerte en este caso. Y siempre que la causa por la que actuamos estemos frente a una circunstancia proporcionalmente grave a lo que queremos aliviar, ¿verdad? Por eso, a mí me gusta hablar de 4 grandes maneras distintas de acercarnos al momento final de la vida de las personas. El abandono, esa idea que el paciente sufra hasta el final, y sufra solo. La idea de que podemos invadir los cuerpos hasta lograr que se mantengan vivos aunque no tengan ya dignidad, la distanasia. Y finalmente, los otros 2 conceptos. Lograr que la persona muera en su lugar, muera cuando le corresponde que muera. No evitamos que la persona muera, pero aliviamos su tránsito hacia ese proceso, la ortotanasia. Y finalmente, el concepto de eutanasia, la utilización de la muerte como una manera de alivio a un sufrimiento. En esto, la viñeta del hombre en la silla de ruedas diciendo que si la vida es mi propiedad privada, yo tengo derecho a disponer de ella. Recordemos a los pensadores del liberalismo del fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que establecían que la primera propiedad es la propiedad sobre las decisiones sobre la propia vida, ¿no? Esta idea de que soy libre si dispongo de mi propia persona en primer lugar. El final de las coplas a la muerte de su padre es muy interesante cuando uno lo analiza, porque a diferencia de lo que pensamos en la muerte moderna, quiero que la muerte me sorprenda estando vivo. El otro día me acercaron un texto de Kovadlov, donde él decía, a ver, esperen un segundo y se los leo, pero íbamos a lo de Manrique, ¿no? Donde Manrique dice, bueno, la manera en la cual se muere es con los sentidos conservados y rodeado de afectos. Y entonces, si esa persona muere en ese momento, el consuelo que nos deja es su memoria, pero su muerte es un evento de su vida. La frase de Kovadlov es, por eso no imploremos que la muerte nos sorprenda sedientos todavía, ejerciendo la alegría de crear, que nos apague cuando aún estamos encendidos. Esta idea de tener dignidad en el momento de la muerte, que nos transmite Manrique en este texto o Kovadlov en este otro, ¿no? Nosotros, como profesionales de la salud, sabemos perfectamente que uno tiene que pensar que en algún lado hay que parar de utilizar medios que no sean proporcionales a lo que le esté pasando al paciente. Entonces, la primera reflexión es, señores, ¿cómo somos capaces de no utilizar medios que no sean proporcionales a lo que está pasando? Y sí usar las herramientas que sean proporcionales y adecuadas al momento terapéutico, lo que llamamos adecuación de la terapéutica o uso de medidas proporcionadas. Y ahí es donde viene la pregunta. Si no va a ser proporcionado colocar un respirador o un marcapasos o intubar o desfibrilar, ¿por qué no podríamos pensar que sí es proporcionado, si es el deseo de esta persona, usarlo como forma de alivio del sufrimiento, ayudar a una persona a que se suicide, a que termine con su vida? Y esta es la situación dilemática, porque
si no es proporcional la asistencia respiratoria mecánica y estamos dispuestos a acompañar a esta persona hasta el día que se muera, tratando de aliviar su sufrimiento, ¿por qué no estamos dispuestos a ayudarlo a ejercer su libertad y decirle, efectivamente, si tu decisión es terminar con tu vida, ayudarte a que esto ocurra? Claro que en este sentido hay una diferencia entre lo inútil y lo fútil, porque cuando todo lo que tenemos por delante empieza a ser cada vez más fútil, entonces pareciera que la muerte es la única herramienta terapéutica que nos quedaría como para usar como última herramienta terapéutica. Y por supuesto es la última herramienta terapéutica porque no habrá ninguna después de ella. Y ese es el gran dilema. Sabemos que es la última, pero la pregunta es cuándo estamos en condiciones de establecer que es la última y si alcanza con la autonomía de la persona, solo la autonomía de la persona, para recomendar que esta es la última herramienta terapéutica. Ese es el dilema. Esa es la discusión. Porque sabemos que las personas van a tener calidad de vida cuando la expectativa y la realidad estén cerca. Cuanto más lejos esté la expectativa de la realidad, peor es la calidad de la vida y peor es la calidad de la muerte. Entonces, ¿cuál es la expectativa de cómo quiere morir una persona? ¿Cuáles son mis expectativas para el día de mi muerte? ¿Dónde quiero que ocurra? ¿De qué manera quiero que ocurra? Y podemos plasmar esto en alguna instrucción que una persona puede dar si llegase a ese momento privado de su conciencia. Todas estas preguntas nos las tenemos que hacer si estamos dispuestos a entender que la muerte puede ser la herramienta terapéutica para el alivio del sufrimiento, que de eso se trata en el fondo la eutanasia y el derecho a morir. Yo, para finalizar, vengo de los cuidados paliativos, como se dijo muy bien al principio de esta charla. La bioética es el sol que ilumina la actividad de los cuidados paliativos y recordemos que cuando hablamos de cuidados paliativos, no solo nos apoyamos en cuidar a la familia, sino también a los que cuidan al paciente y a los que cuidamos a los pacientes, el equipo de salud. Esto ya está. Esperen que lo último que les quiero compartir es un pequeño videito para que no nos vayamos con tanto gusto a amar con la boca y empezamos el debate. Esperen un segundo, yo dejé de compartir, ahora tengo que volver a compartir. Ahora sí. Veamos este pequeño video, yo me silencio para que lo escuchemos con tranquilidad. Adrián, disculpa, Sí. ¿podrás correr el mouse y ponerlo que se comparta en pantalla completa, por favor? A ver, ¿cómo hago para que se mantenga? Dentro de la pantalla de YouTube, viste que tenés como ahí, esa. ¿Ahí estoy en pantalla completa? No, ¿Y ahora? bueno, no importa, no importa, aunque sea lo vemos así. Eso es lo máximo que sabes. Yo lo estoy viendo en pantalla completa. Nosotros lo vemos, yo lo estoy viendo por la mitad, pero ¿Prefieren no, está. verlo en esta posición? No, como ahora. ¿Ahí? ¿Ahí No. está mejor? Ahí. Sí. Gracias, disculpa. Okay.
Bueno, vamos a ir a apagar acá la música esta. Bueno, hay un epílogo, el que lo quiera ver se llama La Dama y la Muerte. Me parecía que lo esencial de lo que yo quería contar está ahí, ¿no? Finalmente esta mujer, nada podemos hacer con su decisión. Hablábamos antes, medio en privado, del que hay mucha gente de La Plata acá.
Yo recuerdo un gran maestro que era de La Plata, que es Mainetti. El doctor Mainetti, que después devino en filósofo casi, su manera de reflexionar, nos marcó alguna vez en una reflexión que teníamos en un congreso, que para él en los cuidados paliativos se consustanciaba la praxis de la bioética. Y entonces un colega le preguntó, y doctor, ¿qué pasa cuando un paciente aliviado, como nosotros sabemos aliviar, habiendo completado sus tareas, dice, la verdad es que quiero morirme? Y entonces él dijo, una vez me tocó un caso así, dice, ¿y qué hizo? Y lo que hacemos todos los médicos cuando no sabemos qué hacer, le dijimos, lo hablamos mañana. Y a la noche el señor se murió. Sin nuestro permiso, simplemente, como vemos, como hace esta mujer al final de la historia que cuenta el video, ¿no? Por ende, ¿quiénes somos los médicos para negarle a que ese fenómeno ocurra? Cuidado, con alivio, rodeado de sus seres queridos, y no en la incertidumbre, sin saber si va a ser aliviado correctamente su dolor. Yo obviamente tengo posición tomada al respecto y no la oculto, ¿verdad? Pero me parece que el debate es ese. Una ley que nos permita aliviar a estos pacientes y ayudarlos a transitar ese final que desean para ellos mismos desde su libertad. Este es el mensaje que yo hoy quería darles. Como verán, no es extenso lo que tengo para decir, aunque creo que sí es trascendente y profundo. Así que escucho las otras opiniones. Juan, tenés que abrir tu micrófono. Sí, Carlos Serrey le pregunta cuál es su opinión con relación a la legislación vigente en el país. Bueno, a ver, la legislación actual nos permite ayudar a la persona a transitar hacia la muerte, pero no producir la muerte como fenómeno de alivio. No podemos ayudar a esa persona a ejercer su libertad de suicidarse, esa que Tato describe lo hacía completamente libre en su completitud de la decisión. Claramente la ley actual sí nos ayuda a evitar el encarnizamiento terapéutico, es una muy buena ley la que tenemos. A mí me parece que la ley de muerte digna viene a ser redundante sobre la ley que ya existía en ciertos aspectos, pero es buenísimo porque frente a colegas que tienen miedo de ser sometidos al escarnio por ayudar a una persona a transitar esa muerte en forma digna, que no corran riesgo de ser judicialmente perseguidos. Pero sin embargo, hoy la ley no nos permite ayudar a una persona a completar su decisión de morirse. Y eso es lo que yo creo es el debate sobre la legislación. Hay cierta analogía con la ley de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿no? No queremos que la gente, una ley para matar gente, ni queremos una ley para que la gente aborte. Queremos una ley para que las personas que quieran llegar a la muerte en forma deseada y segura, lo hagan aliviados, lo hagan contenidos y lo hagan rodeados de afecto. Es un grito hacia la libertad individual, pero también es un grito a decir, tenemos que poder ayudar a aliviar la vida de las personas, incluso ayudándolas a morir. Claro, acá hay una línea muy finita entre lo que vos estás proponiendo y el tema de la eutanasia. ¿Cómo diferenciar? No, lo que estoy proponiendo es, no hay ninguna línea fina, lo que estoy proponiendo es que haya una ley de eutanasia en la Argentina, claramente. Sí. Ahora lo decimos con todas las letras. Por supuesto, no tengo ningún inconveniente en decirlo. No, lo que yo estoy proponiendo es que tengamos una ley de eutanasia en la Argentina que nos permita a los profesionales de la salud ayudar a las personas a transitar ese último momento de su vida como ellos quieren hacerlo, en el momento que quieren hacerlo y de la manera más aliviada posible. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta?
Sí, Juan Eh, Carlos, Sí. Mariana levantó, perdón, Eduardo, levantó la mano para hablar, Mariana. Claro, Mariana, no, quería aclarar eso, que hoy va a ser verbal. Abrir el micrófono, abrirles el micrófono a todos, Sabri, porque esto da para conversar, no para escribir las preguntas. Sí, sí, perfecto. Lo que sí, para que... Sí, bueno, les abro el micrófono, pero por ahí puede... Hay un micrófono que está retumbando, no sé cuál. Ahí, Muteémonos todo para que el que habla pueda hablar tranquilo. Claro, puede habilitar el micrófono, exactamente, la persona que quiera. Si no sabe, le explicamos. Mientras, Sí, Mari, soy ¿querés yo, Mariana. preguntar? Sí, ahí está sí. Mariana. A Ahí Mariana. está. ¿Cómo les va? Doctor, bueno, comentar mi propia experiencia. Mi padre decidió esto, dijo, no quiero, los libero a los médicos no querían saber nada, imagínense Tucumán, religión y todo lo demás por detrás. Les dijo, les firmo, les dejo, quieren ver que estoy en mis cabales, que estoy consciente. Murió van a ser 2 años de COVID. Y los médicos les escribió en inglés, les escribió en castellano que los liberaba, que todo lo mismo, la llaman a mi madre. Mi madre obviamente les dijo, por favor, respétenle la decisión. Y fue así como mi viejo no se dejó entubar, nada. Déjenme morir, quiero morir digno, pleno, lo mío ya está, hice todo lo que tenía que hacer, ya está. Pero obviamente en el mayor silencio y no tener que contar a nadie ni decir a nadie, porque bueno, pobres médicos. Eso es mi experiencia y me alegro haber respetado la decisión de mi padre, que mi madre también la haya respetado y me parece correctísimo. Ahora, hay un proyecto, doctor, de Daniel Ostropolsky, que murió hace unos días. Él estaba con ella, la hizo a la ley. Y hay un grupo de diputados mendocinos que la presentaron en diputados, donde justamente pedía dignidad. O sea, quiero estar hasta que la dignidad, digamos, o sea, deje de ser digno. Y está el proyecto. ¿Sabe algo usted del proyecto? A ver, hay más de un proyecto en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en este momento. Sería muy largo contar las diferencias entre cada uno de los proyectos que existen. De cualquier manera, paso el chivo, el 20 y 21 de octubre en la Facultad de Medicina vamos a organizar unas jornadas acerca de decisiones al final de la vida, y una de las mesas estamos convocando a algunos de los autores de estas leyes, junto con los presidentes de las comisiones de salud, de diputados y senadores, para que abramos el debate sobre el texto y los alcances de cada uno de los proyectos de ley. ¿Qué tienen en común estos proyectos de ley presentados, que es lo más importante? La idea de que no es solamente acompañar hasta que la vida del paciente termine por su proceso natural, sino que también se establece que es válido que una persona decida poner en marcha mecanismos que terminen con su vida a partir de determinadas circunstancias y bajo ciertas condiciones que garanticen, primero, que no se produzcan homicidios disfrazados de esto, ¿verdad? Que de ninguna manera es la intención. O sea, producir herramientas legales y técnicas que nos permitan que cada vez que se interrumpa la vida de una persona en forma voluntaria, sea en ejercicio de la dignidad de esta persona, como muy bien nos explicaste, Mariana. Nada todavía. No, sí, están estos proyectos de ley. Sí. A ver, en esto quizás los abogados que nos acompañan nos puedan aclarar, iluminar un poquito más, pero desde que una reflexión empieza en la sociedad hasta que se hace finalmente letra en una ley, hay un proceso. De nuevo hago la analogía con la interrupción voluntaria del embarazo. Qué sé yo recuerdo
Eva Ghiberti y sus amigas hacer esto en la década de 60, proponiendo la ley de interrupción de una ley de aborto seguro en la Argentina. Y recién hace muy pocos años esa ley se hizo efectiva. Entonces esto es un proceso, ¿no? La ley, que haya en las cámaras presentados proyectos de ley es un enorme avance. Que podamos debatirlo, que podamos poner en la Universidad de Buenos Aires esto arriba de la mesa y debatirlo científicamente. Ese es el camino, iniciar el debate, ponerlo en la agenda pública y en algún momento se producirá algún cambio. En la historia argentina, la ley de divorcio vincular, la Hay ley que de empezar. paternidad compartida, empiezan con un debate, no empiezan con un proyecto de ley puesto arriba de la mesa y que todo obedece. Gracias. Bueno, Sabey pregunta, Carlos, los dolores que quedan son las libertades que faltan. Es un viejo Ecos de dicho. Deodoro Roca en las Claro, palabras del amigo, ¿no? Ecos de claro, Deodoro Roca, un gran pensador de la dignidad y la libertad humana. exacto, exacto. ¿no? Y con Sí, el sí. tema, ¿dónde se cruza con la donación de órganos esto? ¿En qué punto se roza, Adrián? A ver, ahí hay una de las cosas que si se hace una ley habría que establecer claramente. En primer lugar, las personas que acuden al suicidio asistido o a la interrupción voluntaria de la vida son personas que tienen enfermedades muy avanzadas. No suelen ser donantes potenciales de demasiados órganos. La ley argentina tiene otra característica, que es que todos somos donantes presuntos. Por lo tanto, habría que preguntarse en esta persona que pide terminar con su vida, si sigue manteniendo esta voluntad o no. Pero esto es lo que yo digo de los elementos técnicos que hay que meter en una ley, en un cuerpo legislativo. Me parece que no se cruzan una cosa con la otra, no son antípodas. Ahora, si vos me preguntás si alguna persona quisiera terminar con su vida con el objeto de que sus órganos fueran dados en trasplante, es este tipo de cosas que habría que tener en cuenta a la hora de legislar. Porque ya esa persona no está pidiendo que se interrumpa su vida como modelo de alivio a su sufrimiento, sino que teleológicamente está buscando el objetivo de que parte de su cuerpo se convierta en un órgano de donación. No sería ese el objetivo de la eutanasia. El objetivo de la eutanasia es limitar la vida de la para evitar que siga sufriendo. ¿Tenemos alguna pregunta más? Si yo no podía levantar la mano. Bueno, podés preguntar. Pregunto directamente. Sí. Ante todo, bueno, para mí estoy de acuerdo con la eutanasia y ante todo está la dignidad y la libertad. Digamos, como medida de previo especial pronunciamiento, ¿no? Sí, lo que creo, y esto te pregunto, ¿alcanza solamente con el debate que quizás se pueda dar en el Congreso y con una norma adecuada para poder darle plena vigencia a la eutanasia? O quizás este Congreso que vos planteás que se hace en medicina, en la UBA, no habría que trasladarlo, siempre la UBA en esto es pionera, a la Facultad de Derecho, porque creo que habría que empezar a formar dentro del criterio jurídico, más allá de que los abogados siempre se apegan a la norma, habría que empezar a formar el criterio jurídico en una cuestión tan trascendente como es ponerle punto final a la vida. Entonces digo, quizás habría que empezar a formatear de nuevo la cabeza de los estudiantes de Derecho con respecto a esto, para que empiecen a pensarlo. No sé si quizás es muy ambicioso lo que planteo o descabellado. Puede ser descabellado y no ambicioso. Ninguna de las dos cosas. Tenemos en el simposio, ayudándonos en la organización, a la profesora Marisa Eisenberg del Observatorio de Salud de la Facultad de Derecho. Hay ya plantadas semillas en la Facultad de Derecho también, me parece. Es cuestión de esperar que broten las
esas semillas, y el cambio social requiere de un proceso de debate democrático. Los procesos de imposición autocrática van camino al fracaso social, por lo menos desde mi punto de vista. No creo que sea posible llegar a una ley si previamente no nos damos un debate en los distintos estamentos. Me parece que son las universidades, en ese sentido, el lugar donde tenemos que encontrar que deje de ser como también, porque tenemos que volver a Deodoro, ¿no? El refugio secular de los mediocres, la renta a los ignorantes y la hospitalización segura de los inválidos. Si nuestras universidades se pueden convertir en eso, si pueden generar una revolución en las conciencias, como decía Deodoro Roca de Manifiesto, pues entonces a reformar la ley que nuestra salud moral lo está exigiendo. Pero es recién después que somos capaces de generar la revolución en las conciencias que debemos ir a por la ley. Y en tu encuesta personal, ¿cómo anda el tema? En las distintas esferas que vos te movés. ¿Cómo ves el consenso social? Es muy difícil. Yo por ahora creo que no hay un acuerdo generalizado. No lo hay. Justamente por eso es necesario el debate. Por eso creo que no, digamos, el rol que tenemos que tener los que queremos producir el cambio no es pelearnos, no es imponer nuestra idea, sino convencer, ¿no? En la mejor herencia de Unamuno, convencer y no vencer, ¿no es cierto? Y si convencemos, venceremos. Y tendremos entonces una libertad más y un dolor menos. Carlos Sedoy te pregunta, en otras facultades de medicina, ¿cómo es la situación? A ver, las facultades de medicina son, en la mía también, en la UBA también, son reflejo del país. El debate está, hay gente que cree que está bueno que avancemos y hay gente que cree que no es el momento de hacerlo. Lo que sí creo que hay en la mayoría de las universidades públicas, no conozco tanto al interior de qué sucede en las universidades privadas y sobre todo no he tenido un diálogo con los profesores de las universidades confesionales, estoy hablando concretamente de la Universidad Católica Argentina, que me permitan decirte cuál es el estado de las cosas en esos lugares de reflexión. Pero sí sé que la reflexión existe también en ellos. Ellos también están preocupados por este tema. Y que estén preocupados está bueno, porque quiere decir que vamos a poder encontrarnos a charlar. Y en los países latinoamericanos, ¿tenés conocimiento cómo marcha la idea? No. No hay, no conozco. Sé que en Chile hay un movimiento muy fuerte a favor. Y sé que en Perú hay un movimiento muy fuerte a favor, pero porque me lo refieren colegas de las especialidades, ¿no? No tengo contacto directo con esos movimientos, pero seguramente así como se prende una lamparita en algún lado y va contagiando en otros lados, iremos contagiando voluntades, espero. Carlos Sedoy, que hoy está muy trabajador, dice. Y el buen Sí, el grupo Buen Morir de México, perdón, sí, yo me referí más a América del Sur, pero sí, en México, el grupo Buen Morir de México es un grupo muy fuerte, con muchísimo fuerte y con muchísima capacidad de lobby, ¿eh? Yo vuelvo a interrumpir y digo, te pregunto, Adrián, entre los médicos en Argentina hoy, ¿en qué proporción están a favor y en qué proporción están en contra? ¿Tenés alguna idea de eso? Adrián, te muteaste. Ahí está. A ver, la proporción en la Argentina no la sé porque no hay ninguna encuesta que nos lo diga.
Lo que sí te puedo decir es lo que uno percibe en la cotidianeidad de la actividad hospitalaria. Y hay gente que tiene muy buena convicción a favor de que se haga una legislación de eutanasia, y hay mucha gente con muchas dudas al respecto. O sea, yo te diría que no hay gente que esté, yo por lo menos no percibo que hay gente que diga es una locura, pero sí percibo gente que dice que le parece que no es el camino adecuado, que no es el camino adecuado. Entonces, me parece que hay que sostener el debate con esas personas, y está bueno sostenerlo. En un país que está tan agrietado, tenemos que tener debates no agrietados, tenemos que tener debates donde entendamos que el otro, el que opina diferente de que uno, es otra persona que hay que escuchar y con la cual hay que razonar. Rubén Cruz dice, ¿me permitiría realizar un pequeño comentario? Sí, Rubén Cruz, pero digamos, dentro de, digamos, un par de minutos, así seguimos charlando. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Adrián? Disculpen haber llegado tarde, pero bueno, recién salgo de la escuela, de uno de mis trabajos. Bueno, yo tengo un pseudo borrador de proyecto de ley también. Carlos Cervey lo sabe, si lo comenté. Tengo una hija médica, soy abogado y docente, y estuve buscando para poder armar este pequeño borrador en el derecho comparado, porque creo que tenemos que fundamentar razonadamente el debate, porque creo que lo que hay que hacer es eso, lo que decía el doctor. Creo que hay que empezar a dar la discusión. Si no sembramos la semilla en algún momento, difícilmente la planta pueda llegar a crecer, nacer siquiera, y mucho menos crecer. Entonces creo que el primer paso es poder generar, no sé si muchos proyectos, pero aunque sea varios, como para que se abra el juego. Y lo que estaba viendo es que uno de los grandes conflictos que tenemos, aquellos que pensamos en qué es la calidad de vida, o mejor dicho, qué es vida, si es calidad o es tiempo, ¿no? Creo que ahí es donde está la dura discusión, es justamente que nosotros provenimos del derecho romano, y el derecho romano tiene una concepción específica de lo que es la vida, cuándo comienza, cómo termina, etcétera, etcétera. Esto por ahí se puede ver claramente en aquellos países que provienen del derecho anglosajón, donde hay otra concepción. Por ejemplo, muchos de los países tuvieron la ley de aborto o de interrupción voluntaria del embarazo mucho antes que los países que lo tenían en el derecho proveniente del derecho romano. Siendo a un extremo, un país como Estados Unidos, federal y demás, con todos sus estados provenientes del derecho anglosajón, mantiene viva en muchos de sus estados justamente la pena de muerte, porque la concepción respecto es otra. Yo creo que, como dice el doctor, me parece muy importante poder sembrar la semilla, el germen que empiece a disparar esta discusión para que en algún momento, seguramente los avances sociales deben modificar la legislación y no la inversa, también como lo decía el doctor. O sea, ninguna ley que venga impuesta desde el status quo va a modificar nada. Sí, generalmente por lo contrario. Así que desde ya me encantaría poder seguir asistiendo a todas las conversaciones y charlas y debates que se pueda llegar a dar sobre el tema. Era eso. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén. Carlos Cervey dice, me pregunto, ¿es el derecho romano o la tradición cultural religiosa? Adrián, ¿tenés alguna? O ambas. O ambas, sí. ¿Qué sé yo? A ver, yo llego a la bioética desde la praxis médica. Entiendo la diferencia entre la raíz anglosajona y la raíz romana del derecho, y entiendo la comparación que acaban de hacer. No soy tan erudito en el tema, simplemente comprendo estas dos grandes ramas que acaban de describir y por qué una sería más proclive a respetar la autonomía individual y la otra no. De alguna manera el derecho romano empezó limitando la autonomía individual, generando normas de comportamiento que estuviéramos todos de acuerdo, independientemente de dónde. Bueno,
Hay una cosa que, hay un gran filósofo que es Rawls, de la teoría de la justicia, que dice, uno de los preceptos que él tiene es actuar con el velo de la ignorancia. No sé si lo recuerdan los que una vez estuvimos leyendo esas cosas. Y el velo de la ignorancia es que yo no sepa cómo va a actuar la norma que genero sobre mí mismo para que yo tenga la certeza de que estoy actuando con justicia. En tal sentido, me parece que es más, estamos más cerca de pensar que es una tradición del derecho la que está en juego que un problema religioso, porque Manrique era muy religioso. Manrique era un señor recontra católico, vivía en una época donde la iglesia era potentísima, y sin embargo escribe el poema que escribe. Poema donde él dice, este es el modelo más aliviado para que una persona muera, que ocurra de esta manera. Por lo tanto, una cosa es la religión y el pensamiento espiritual, y otra cosa es la organización religiosa que trata de gobernar a los hombres en el supuesto de que está dando cumplimiento a esa espiritualidad. En general, las religiones que detentan el poder en los lugares son más amigas del poder que de la espiritualidad. Y el muchacho ese que vivió en Belén decía, al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios, ¿no? En un modelo de reflexión sobre, bueno, no nos metamos en estas cosas. Pero yo no haría de esto un enfrentamiento con el pensamiento religioso. Me parece que hay algunos lugares donde el pensamiento espiritual, para separarlo de la religión organización, el pensamiento espiritual acompaña esta idea de que no podemos adueñarnos de la muerte de los demás. Una de las reflexiones que yo suelo hacer con mis alumnos es, por favor, ninguno de ustedes diga algún día se me murió un paciente, porque es la última apropiación que hacemos de las personas. No, ni siquiera lo dejamos que se mueran, se nos mueren. Es una manera de avanzar sobre la dignidad del otro, llevándote puesta hasta la muerte de la persona, no dejándole tener ni siquiera su propia muerte. No le dejamos vivir su muerte, porque se me murió. Los pacientes se mueren y nosotros los ayudamos. A veces deberíamos poder ayudarlos a morirse. Y vos que también sos actor, dentro de la literatura, ¿dónde habrás encontrado argumentos a favor o en contra de esto? Ah, bueno, Edipo. Edipo. Edipo que por no matarse se saca los ojos. Y después, no es literatura, pero sí, para mí sí, depende cómo lo leamos, el banquete de Platón y la decisión final de Sócrates, que prefiere la muerte al destierro, ¿no? O sea que hay cosas que son peores que la muerte. Sería la consigna de Sócrates. Y para mí está ahí. Después los existencialistas hablaron un montón, ¿no? Pero los existencialistas, pensemos en Sartre, qué sé yo, y su obra poética, les molestaba, querían hablar más de lo terrible del ser humano que de la muerte misma. Hartó un poquito, quizá. Si me pedís referencias del teatro, para mí la referencia del teatro acerca de que la muerte, debo ayudar a alguien a morir, son los griegos, ¿no? Es Edipo, y es Antígona, ¿no? Que quiere que se sepultara el cadáver de su hermano y no la dejan. Y está dispuesta a morir por ello.
También Camilo planteaba el tema del suicidio, ¿no? Sí, es cierto, tenés razón, sí, claro. Sí. Y dentro de los autores argentinos, ¿quiénes te están ayudando dentro de la Argentina de las diferentes actividades? Pero siempre algún apoyo, no me digas que no buscas para tus ideas. Tato. Claro, claro. Tato por eso lo leo cuando empiezo la charla, ¿no? Tato es un referente ético también. Un gran pensador, Pavlovsky. Un gran pensador contemporáneo, ¿no? Mainetti es otro, sí. Acá había un pariente de Mainetti, creo que daba bioética en la Universidad de La Plata, me parece. No, Mainetti. Ah, él. Pero ahora uno joven, me parece. Ah, puede ser el hijo de Mainetti, que es médico Sí, también. hijo de sobrino, sí. Uno de los dos daba hace poquito tiempo, sí. Así que bueno. Juan Carlos Miguel estaba pidiendo la palabra. Bueno, adelante, Miguel. No lo veía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Me quedé pensando, Adrián, en esta frase que vos decías de vivir hacia la muerte o vivir hasta la muerte, ¿no? Y hay una diferencia entre las dos frases. Vivir hasta la muerte tiene en medio de la frase la cuestión del tiempo. Y el tiempo en que llega la muerte es distinto para cada uno de nosotros. Puede llegar temprano, ¿sí? Asomarse a nosotros la muerte tempranamente, medianamente o naturalmente en el desarrollo de la vida, de la niñez hasta la vejez. El hacia la muerte hay una voluntad de por medio. Yo la dirijo mi vida hacia la muerte. Entonces, pensaba en esto de la eutanasia, o de la voluntad y la libertad de decidir cuándo la muerte llega a mi puerta, que lo pueda decidir yo, tiene que ver con esto del tiempo. La muerte se me asoma y yo decido abrirle la puerta. Entonces, esto en relación al tiempo, vuelvo a repetir, si es hasta la muerte, yo hago pleno el ejercicio de mi vida, hasta que la muerte llega a mi puerta. Si yo vivo hacia la muerte, la puerta de la muerte ya está abierta por mi propia decisión. ¿Se entiende la diferencia? Por lo que quiero decir. Me parece que lo importante para el ser humano de la libertad subjetiva, ¿sí? Esta libertad de ejercer la vida, esta voluntad de ejercer la vida, esta voluntad libre y autónoma de ejercerla, es hasta la muerte. Cuando esta muerte aparece por una enfermedad aguda, crónica, inevitable, donde yo tengo que ejercer cuándo quiero morir o hasta cuándo quiero vivir, en ese punto es importante que yo decida de qué manera, cómo y cuándo. Y que esta decisión no quede sometida a otro. Entonces ahí sí ejerzo mi libertad. Ahora, hay un filo bastante profundo para pensar si uno vive hacia la muerte o hasta la muerte. Serían dos posiciones subjetivas distintas para una persona. Vivir hacia la muerte que hasta la muerte. En hacia la muerte hay una pulsión de muerte de la persona. No hay una pulsión de vida. En vez hasta la muerte, hay un ejercicio de vida y hay un impedimento de esa libertad de vivir, que aparece de otro lado, como un derecho negativo, ¿no? Alguien impide ese derecho a la vida y lo que impide es la naturaleza del cuerpo. Y ahí tengo que ejercer mi libertad subjetiva. Me quedé pensando en esto para profundizarlo el pensamiento, ¿sí? No para decir que alguno de las posiciones sea la correcta, sino para poder profundizarlo. Me parece, Miguel, muy, muy rico tu aporte, porque quizá uno debería darse cuenta que el ir hacia la muerte no es ir hacia el deseo de morirse.
Entonces, las personas sabemos que vamos a morir, somos finitas. Justamente el ser humano es el único ser que sabe que se Schopenhauer, va a morir y por eso se angustia. claro, bueno, sí. Los existencialistas, como decíamos recién, hacemos cultura por olvidarnos del hecho y todo. Claro, Pero, a claro. ver, me parece que hay una cosa que esto es el aporte fuerte de Tato, de Pavlovsky. Saber que puedo tomar esa decisión me hace libre para seguir viviendo hasta la muerte. Para hacer Un giro. Para hacer un giro. Saber que esa decisión yo tengo la libertad de tomarla, el día que me toque tomarla, me aumenta mi libertad y me hace seguir viviendo hasta la muerte, me quita angustia. Diríamos, hasta sería razonable tener una ley de eutanasia para curar algunas angustias neuróticas en la Argentina. Como un argumento más, digo, no te angusties, porque el día que tengas que tomar esta decisión, tenés la libertad de hacerlo, no vas a estar limitado en tu libertad. Hoy, seguí viviendo hasta la muerte. Y decinos cómo querés vivir hasta el día que te mueras. Y el día que te vayas a morir, decinos cómo querés morir. Que te vamos a ayudar que ambas cosas sucedan, porque una cosa que yo sí sé, ningún profesional de la salud tiene en mente otra cosa en su cabeza cuando dice voy a estudiar esta profesión que querer ayudar a los demás. Hay una enorme vocación de servicio en las profesiones de la salud, en todas, en la psicología, en la medicina, en la enfermería, en la fonoaudiología, en la kinesiología, podría seguir nombrando. Cuando uno va a un estudiante de los primeros años de cualquiera de esta carrera, ¿por qué decidiste estudiar esta carrera? Porque quiero ayudar a los demás. Por eso creo que es importante tener el debate. ¿Cuál es la mejor manera de ayudarlos en este día, en este momento, en esa circunstancia? Pero sí, creo que tu aporte es reflexión interesante, muy interesante, Miguel. Estamos callados hoy. Carlos se hizo su aporte. Eduardo Pisani está muy callado también. Has tenido una tarde de suerte. A ver, Ahí no quiero monopolizar, porque ustedes saben que a un radical cuando le piden micrófono nunca se niega. Ustedes saben que mi escuela es la calle y es el comité, y es irrenunciable esto. Entonces, volviendo al tema de la libertad y al tema de la dignidad, que creo que esto es central para esta charla y este análisis, ¿no? Y creyendo también en la profundidad de lo que plantea Miguel y toda la charla de Adrián, que ha sido realmente muy, muy profunda. Yo vuelvo a insistir sobre en algo que es muy práctico, ¿no? Porque en el derecho hay que pensarlo siempre para la gente. Y los médicos indudablemente son parte de ese contingente. Los médicos también pueden tener frente a determinadas normativas, yo vuelvo siempre a la cuestión legal, porque creo que las cuestiones legales son las que nos habilitan o nos inhabilitan el ejercicio de las libertades. Entonces, de alguna manera, estoy convencido que hay que darle a los médicos las herramientas para que esto pueda formularse sin los temores a que se generen las industrias que en la Argentina hoy son relativas, pero existen, como es la industria de la mala praxis, porque los que conocemos cómo funciona esto, sabemos que esto es así. Y ni que hablar si está comprometida la vida en esta cuestión. Entonces, creo que es fundamental las normas que se vayan a lograr a partir de los debates, a partir de la creación de la conciencia, para poder llegar a una norma que le dé el ejercicio de su libertad y la vigencia de su dignidad al hombre,
en poder decidir esto. Por eso yo estoy de acuerdo con el tema de la eutanasia y comparto y suscribo todo lo que ha dicho Adrián, pero también está el resguardo legal para los médicos que tienen que actuar, que si bien ahora con este tema de la ley o de la interrupción del embarazo, digamos, de la ley de aborto, ¿no? Para hablarlo en criollo, para que el común lo entienda cuando escuche esta charla o esta conversación. Todos sabemos que hay médicos que tienen, por más que esté la ley vigente, tienen miedo y se niegan. Y se escudan en las cuestiones de conciencia. Yo no sé si son cuestiones de conciencia o hay temores legales. Y esto lo digo porque creo, estoy convencido, es mi íntima convicción que es así. Creo que las leyes pueden ser totalmente claras, pero no le desatan las manos y le dan certezas a los médicos para poder actuar. Entonces creo que esto me parece que sería el eje. Pero no sé, desde el punto de vista médico, a lo mejor hasta dónde es real esto que yo percibo desde otra profesión como temores. Entiendo lo que decís, Eduardo. A ver, me parece que la realidad, como siempre, es compleja y nunca simple. Sí, hay un poco de cada cosa, seguramente. Hay un poco de miedo a que ser juzgado por el otro, más allá de la demanda jurídica, ¿eh? Ser juzgado por el otro, o sea, que el otro crea que yo soy malo. ¿Existe la objeción de conciencia? Sí, sin lugar a dudas la objeción de conciencia existe. Para que la objeción de conciencia se dé, tienen que darse ciertas características. A mi honesto saber y entender, primero que uno tiene que ser objetor de conciencia en todos los ámbitos de la actividad, y no a la mañana de una manera y a la tarde de otra, o en un contexto determinado de una manera y en un contexto de otra. Segundo punto es que yo, sí, esto sí, tengo una convicción muy firme, como tenés vos, que acabas de decir. No existe la objeción de conciencia de las instituciones. Las instituciones son instituciones, no tienen conciencia. La conciencia es un elemento privativo de la psique humana. Por lo tanto, no me parece aceptable admitir que tengamos objeción de conciencia en las instituciones. Lo digo fuertemente cuando la ley de interrupción voluntaria del embarazo lo admite, pero yo estoy convencido que fue una concesión que se hizo para que la ley salga, y está bien eso. Tiene sentido decir, me opongo a que la ley exista en el resto de sus aspectos, porque en ese aspecto creo que está equivocada. Por lo tanto, seguramente hay profesionales que aún hoy, existiendo la ley de muerte digna, siguen siendo encarnizados con sus pacientes, a pesar de que la ley les permite no serlo. No porque sean personas muy malvadas que les guste encarnizarse con los pacientes, sino porque lo cruzan miedos. Y no porque todos sean objetores de conciencia respecto de la vida es un valor tan importante porque, y este es el fundamento filosófico, ¿no? ¿Por qué es importante defender la vida? Porque solamente es libre quien está vivo, quien está muerto no está libre. Entonces, si atento contra la vida, atento contra la libertad. Ese es el fundamento del pensamiento de quien es objetor de conciencia en términos de lo que a eutanasia se refiere. Yo estoy dispuesto a acompañar a una persona y no detener el proceso que lo lleva a la muerte, ni acelerarlo, ni retrasarlo. Pero no estoy dispuesto a provocarlo porque creo que estaría yendo contra la libertad de esa persona. Porque el fundamento de la libertad es que esté vivo. Si no está vivo, no está libre. Para que entendamos filosóficamente por qué hay personas que son honestamente objetores de conciencia en este tema. Y después está lo otro. Y me parece que en cada persona, no soy quien para juzgar a cada persona. Creo que si nosotros ponemos arriba de la mesa todo este tipo de cuestiones, va a haber quien se sienta más identificado con una posición que con otra. Y de eso se trata, generar consensos. Pero sí, la herramienta... Y me parece que la herramienta no es solo una ley, en eso tenés razón, no es solo una ley, es la difusión de los hechos, el encuentro para el debate con el que no está de acuerdo conmigo. Porque hablar entre todo lo que estamos de acuerdo es muy agradable, pero poco productivo. Para el cambio social, digo, ¿no?
¿Sabés la duda que tenemos los que somos abogados? El tema del cumplimiento de la ley. Y Eduardo te lo marcaba, que a pesar de que está la ley de interrupción del embarazo, y hubo demanda jurídica, hubo contra aquel que se negó a hacerlo, y bueno, iba a seguir. Es decir, el conflicto está siempre. Eso No, bueno, uno a ver, como profesional tiene. me meto un poquito en un lugar que no me corresponde, o heréticamente en el derecho, ¿no? Yo recuerdo haber leído un librito muy interesante alguna vez que se llama El caso de los exploradores de cavernas, que se usa mucho en filosofía del derecho, donde de alguna manera se ponen en evidencia las distintas formas de pensar desde el derecho de las personas, de cómo se constituye un derecho. Y en ese lugar era muy interesante, es un librito muy chiquito, me divirtió mucho leerlo en su momento, pero lo recuerdo con mucho cariño porque me enseñó a mí acerca de cómo piensa la ciencia jurídica. Y hay una cosa que es la letra, y la letra no puede contener nunca todas las situaciones posibles. En el caso de los exploradores de caverna era muy parecida al código de Hammurabi, el que mata será muerto y este tipo de cosas. Entonces, como estos exploradores de caverna habían matado a una persona dentro de una caverna, la pregunta era si la ley les alcanzaba estando encerrados en la caverna o no. A mí me parece que no podemos pretender una ley que nos solucione todas las situaciones. Si tenemos una ley que solucione la mayoría de las situaciones, andamos bien. Una gran colega, hoy en un encumbrado puesto en el Ministerio de Salud, en el debate que teníamos sobre la interrupción voluntaria del embarazo, decía, lo más importante de tener una ley de interrupción voluntaria del embarazo es que nadie más va a cuestionar cuando hagamos una interrupción legal del embarazo, que era lo que teníamos antes de la ley. Ella decía, teleológicamente decía, a ver, Adrián, va a ser mucho más importante como impacto de la ley que se dejen de cuestionar las ILES, que el cuestionamiento que obtengamos de las IBES y estas circunstancias. Recuerdo el caso de, a ver, una chiquita en Tucumán con 12 años, ¿no? Profesor Cisco, muchas gracias, sí, muy amable por sus palabras. No sé si se interpretó bien lo que dije, Juan Carlos. No, está bien. Me parece que la ley, a ver, la ley se va a cumplir si tenemos herramientas para que se cumpla, y la herramienta para que se cumpla no siempre es la herramienta punitiva. No, de ninguna manera. Bueno, Adrián, si querés hacer alguna reflexión final, desde ya dejaste toda la sala con serias inquietudes, ¿eh? No ha sido que así haya una sido. velada fácil esta, ¿eh? Además de los que intervinieron. Es para otra charla, sí, la segunda parte. Quedaron todos con sus dudas. Tu tarea ha sido cumplida, digamos, de sembrar la duda. Creo que sí. Yo lo que quisiera es, si me dan un minuto, sí, hacer propaganda, pasar el chivo del simposio, a ver si me dan un minuto. Sí, lo tenés. No, estoy buscando el enlace para pasárselos en el chat de acá. A ver. Si querés, Adrián, también podés pasármelo por WhatsApp y lo podemos compartir en el Instagram de... bueno, no sé si ellos quieren. Dame un minuto, sí, lo que quería era... por supuesto, vamos a difundir el simposio. Pasá, por favor, todo. Sí, no, ahora les paso primero el enlace para inscribirse. ¿Sí? Acá está el enlace para inscribirse. Ahí está. Bueno, este es el enlace para inscribirse. Y acá les paso el enlace
para que vean la propaganda nuestra, por decirlo de alguna manera. El flyer que tenemos de publicidad. Sí. ¿Dónde estamos? Para que está en un URL también, así que lo pueden compartir. Ahí están los dos. Y si querés te comparto después por WhatsApp el PDF del flyer. Sería muy bueno, así lo podemos difundir, Adrián. Sí, ahí lo paso. Dame un segundo y te paso por WhatsApp el flyer del simposio, ¿sabes? Que está el enlace ahí que lo lleva para verlo, pero ahí lo tienen. Bueno. Muchas gracias. Yo como solía decir uno de mis maestros en la universidad, Oscar Julio Yuberov, no habiendo otro asunto que tratar y dado la avanzada de la hora, vamos a dar por terminada la reunión. Bueno. Me despido de ustedes, les agradezco infinitamente a los amigos de la Universidad del Museo Social el convite. Esperemos poder seguir haciendo estos encuentros y producir otros también, en el sentido de agrandar la reflexión entre los universitarios. Bueno, muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Un placer. Por las dudas que nos has sembrado. Adrián, muy buenas noches. Sí. Excelente charla. Quedás comprometido para ser un expositor permanente, porque este tema recién comienza. Bueno, y hay que empezar a generar conciencia desde las universidades, y bueno, y nombraste a nuestro amigo, a nuestro correligionario, a nuestro maestro, a Oscar Julio Yuberov. Se lo extraña mucho y se le debe un gran homenaje. Sí, sin duda. Se le debe un homenaje. Nos vemos pronto. Muchas gracias a todos. Fuerte abrazo y gracias. Adiós. Buenas noches. Chao, chao. Buenas noches.